Shabbat Shalom a todos ustedes, queridos hermanos. Les deseamos hoy en este bonito día, este día de reposo que el Todopoderoso nos ha regalado para descansar, para cesar todas nuestras obras. Hoy los invitamos a que nos acompañen con la lectura de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a ir haciendo un análisis no profundo del libro de Romanos. Y la razón de que hacemos este análisis es porque el libro de Romanos está siendo muy mal interpretado, igual como se hace con el libro de Gálatas y consecuentemente con las demás cartas de Pablo, lo que se conoce cartas paulinas. Así que vamos a ir siguiendo el capítulo 2 de la carta a los Romanos. Ya el Shabbat anterior hemos dado el capítulo primero, el capítulo 1 de la carta de Romanos, que en realidad es Romanigim, carta de Romanos, y pues hoy vamos a seguir seguimiento al capítulo 2 de carta a los Romanos, para que usted se vaya y busque sus escritos, su Biblia, sus notas o lo que vaya a hacer para que nos siga en este estudio. Así que vamos a hacer las oraciones correspondientes que hacemos todos los Shabbats, las oraciones las cuales nos enseñó nuestro maestro Yeshua el Mesías, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, así como Yohanan enseñó a sus talmidim, a sus discípulos. Entonces él les dijo, cuando ustedes oren, orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a aquellos que pecan en contra de nosotros. No nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. 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 Vamos a hacer las bendiciones que hacemos también antes de entrar al tema. Recuerde que no porque estamos leyendo el Nuevo Testamento no quiere decir que sea parte de la Torá. Recuerde usted que el Nuevo Testamento es confirmación de la Torá y todo el Nuevo Testamento tiene que apegarse a la Torá, de lo contrario no hay validez. Tiene que ser la confirmación siempre. Está profetizado y cumplido en el Brit Hadashah, que es el pacto renovado. Está la confirmación del pacto de la Torah. Así que vamos a orar antes de comenzar el estudio de la instrucción de la Torah. Decimos así, la primera bendición, decimos, Baruch Adonai Hameborach, bendito es el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Lolam Baed, bendito el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, be'atam lenu toratot, Baruch Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, nuestro Dios Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos has dado la salvación a través de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, que quiere decir el ungido de el Todopoderoso. Así que vamos a entrar a la lectura, y en la lectura quiero de antemano compartir con ustedes. Voy a utilizar 4 diferentes versiones. Vamos a utilizar hoy para este análisis a la versión israelita nazarena como principal lectura, la versión israelita nazarena. Después de allí vamos a utilizar la Biblia de Reina Valera 1960. Vamos a ir utilizando la Biblia Jerusalén, que es la que usa lo que usa el catolicismo. Vamos a escuchar también, o vamos a citar, la Biblia del Oso, una antigua Biblia que me parece que es más antigua que todas las que hemos mencionado, y también estaremos citando de la Biblia del Oso. Así que 4 escrituras, 4 diferentes Biblias. Aquí usamos todas las escrituras para un mayor entendimiento. En caso de que no se le entienda a lo que se está leyendo, en caso de que una traducción no se explique bien, pues la otra tenemos que entenderla, qué cosa es lo que dice. Así que vamos a comenzar con la carta, no sin antes entrar en contexto, mencionar lo que hemos leído anteriormente para saber en dónde vamos a comenzar. En el antiguo pasaje que nosotros leímos Romanos capítulo 1 versículo 32, el cual voy a repetir para entrar en el tema.
Dice así: a pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohim, ya aquí estamos entendiendo que se está hablando a personas que conocen lo que es el juicio del Todopoderoso. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora, todos nosotros sabemos que en la antigua alianza siempre se tenía que respetar la ley del Todopoderoso, y también el día de hoy se tiene que respetar, si no, no estaríamos aquí presentes nosotros hablando del tema. Pero se llevaba un juicio entre el pueblo contra aquel que pecaba un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivía bajo el reino de Elohim, bajo el reinado de Dios. ¿Por qué decimos que vivía bajo el reinado de Elohim? Porque en cuanto el pueblo aceptó llevar las normas, llevar los mandamientos, los estatutos y ordenanzas, tenían que juzgar y castigar de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Y la voluntad del Todopoderoso pues se lleva escrita en la misma carta, en la cual te da las reglas, las cuales tú no puedes traspasar para no ser violador de la palabra del Todopoderoso. Entonces, todos vamos a entender de que si la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 32, la cual dimos como final el Shabbat anterior, habla a aquellos que conocen el veredicto de Elohim. De igual manera, las personas que leen la Escritura, las personas de cualquier denominación que tienen la Torá, que tienen los primeros 5 libros de Moisés, aunque no los acepten, saben que la violación a la ley de Elohim viene a acontecer el pecado. Saben que el pecado es consecuencia de la violación de Elohim. Entonces, quiere decir esto de que la persona conoce cuál es el veredicto, porque si la ley te dice no cometas esta violación porque vas a ser castigado, se conoce que viene y que hay una regla. Se conoce de que hay límites los cuales no se pueden traspasar, y si se traspasan pues hay consecuencias. Hay consecuencias, y más si tú nunca haces lo que se conoce en hebreo teshuvah o shuvah, que quiere decir volver atrás, da la vuelta atrás. No es lo mismo la palabra shuvah o con la palabra que se traduce como arrepentimiento. ¿Por qué no es lo mismo? Es similar, pero no es lo mismo. Porque cuando la persona en hebreo dice él hizo teshuvah, él quiere decir que él se dio la vuelta, ya no siguen las mismas cosas, él dio la vuelta. Entonces, si tú te diste la vuelta, ya no estás en aquel paso del cual te fuiste desde un principio. Y no puedes estar en las mismas dos cosas porque ya te fuiste, diste la vuelta. En comparación de lo que se utiliza como arrepentimiento en el idioma que a nosotros se nos enseñó, pues arrepentimiento puede ser un arrepentimiento de 1 minuto y al siguiente minuto estamos en las mismas. Entonces, es más entendible entender en el idioma hebreo o de perdida explicarlo, como en este caso lo estamos explicando nosotros, de que el arrepentimiento que habla en el idioma hebreo, teshuvah, es un arrepentimiento genuino. O sea, tú te regresaste y ya no estás allá donde mismo, diste la vuelta. Ya no seguiste en este camino, sino que te devolviste para atrás. O cambiaste de dirección, cambiaste de camino. Y si cambiaste de dirección y si cambiaste de camino, pues no sigues en el mismo por el cual ibas. O sea, son cosas lógicas de entender, entendibles y claras para todos nosotros de habla castellana. Así que sigue diciendo el capítulo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que los practican. Ok, entonces, antes de comenzar con Romanos 2, capítulo 1, ya vamos entendiendo el contexto de la cual Pablo está hablando en esta carta enviada a los romanos. Obviamente era a los judíos, eran los judíos en Roma, pero pues también eran ya judíos romanos. Eran personas que, de acuerdo a lo que ya hemos leído, si nos vamos al contexto de la carta, lo que ya hemos leído, está hablando a personas que conocen que andan mal, a personas que conocen quién era Elohim, a personas que dejaron la gloria de Elohim por irse tras la gloria de los hombres. Entonces, con eso se nos da la mente y dicen, no, esta carta iba para personas que conocían, y también para personas que se estaban convirtiendo,
porque la carta que hemos leído a nosotros dice, hemos ya mencionado al judío y al gentil, o sea, al judío y también al griego. El griego en este caso, pues por no tener sangre, o si no tenía sangre israelita, pues se le conocía como el griego un gentil, una persona pagana, una persona que aceptaba a cualquier dios o estaba bien con cualquier tipo de adoración o con cualquier tipo de culto, mientras no se metía en las cosas de los demás. Así que vamos a comenzar con Romanos capítulo 2, versículo 1, después de esta introducción. Dice la Escritura, citando de la Biblia israelita nazarena: por eso no tienes excusa. Tú que juzgas, recuerde el contexto, tú que juzgas. La carta y el mandato que estamos viendo se le está dando a aquella persona que juzgaba de acuerdo a su conocimiento y en las reglas que tenían que someterse a los demás. Obviamente, de igual manera él mismo, porque si tú juzgas, eres porque tú sabes lo que juzgas. Y si tú juzgas, eres porque sabes lo que tú haces y lo que tú tienes que hacer de acuerdo a la carta, de acuerdo al conocimiento, es mejor que a los que tú estás juzgando. Yo no puedo juzgar a una persona siendo yo haciendo las mismas cosas o siendo yo el reflejo de aquel mismo que estoy juzgando. ¿Okay? Entonces, dice, por eso no tienes excusa, tú que juzgas. ¿Por qué? No importa quién seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí mismo se nos da ahora sí que, como dicen vulgarmente el dicho, la pedrada para atrás. La persona que juzga, la persona que critica a alguien más, se tiene que juzgar a él mismo. Se tiene que ver en un espejo a él mismo antes de comenzar el hablar, más que nada el chisme en contra de los demás o el hablar en contra de los demás cuando a la religión se va a llevar este juzgado. Cuando a la religión se refiere o a lo religioso, dice, tú que juzgas haces lo mismo. Entonces aquí Pablo está enviando carta a personas que más que nada pasó anterior, pasó al principio, pasó en los tiempos de Yeshua, pasó en los tiempos de Pablo y está pasando en estos tiempos, la religiosidad. Eso es lo que mata al ser humano, es la religiosidad y creerse el perfecto, siendo pecadores igual como aquellos que no se denominan religiosos, no son religiosos, pero de perdida hay una excusa con ellos. Eso lo vamos a ir viendo en la carta. Entonces, no una excusa en decir ellos están bien, no, una excusa en que no tienen entendimiento por la Torah, a través de la Torah, pero sí a través de la ley de sus corazones. Sigue diciendo la carta, Romanos capítulo 2, versículo 2. Y sabemos que el juicio de Elohim cae con razón contra los que practican tales cosas. Y tú que juzgas a los que practican tales cosas, mientras tú haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Elohim? Aquí en esta carta, para mayor entendimiento, vamos a leer las demás versiones. La versión Reina Valera más o menos dice lo mismo que la versión israelita nazarena. Así que no vamos a entrar mucho en el detalle de la Reina Valera porque es más o menos lo mismo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de Jerusalén. Y sabemos que el juicio de Dios según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás del juicio de Elohim. ¿Qué nos dice? La que acabamos de leer fue la versión Jerusalén de los católicos. Ahora vamos a ver en la Biblia del oso. Porque sabemos que el juicio de Dios según la verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas. ¿O tú que escaparás del juicio de Dios? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? En pocas palabras, vamos a ponerlas en palabras entendibles que nosotros vayamos a entender lo que dice
la escritura. En pocas palabras, todas, aunque poquito diferentes, se refieren a lo mismo. ¿Qué cosa es lo que está pasando entonces aquí en Roma, de acuerdo a este versículo? Dice, tú juzgas a los que practican. Vamos a decir, si yo ando juzgando a los que hacen droga, si yo que juzgo a los que adoran imágenes, si yo que juzgo a los que son groseros, a los que matan, a todas estos que es en contra de la ley. Dice, tales cosas mientras tú haces lo mismo. O sea, que si yo juzgo a un bandido, pero yo también hago lo mismo. Pero, ¿qué nos dice el siguiente pasaje? Supones que escaparás del juicio de Elohim. Ahora, más que nada aquí vamos a entender de que está refiriéndose a personas religiosas. ¿Por qué religiosas? Porque la persona religiosa está tan cegada en su religión que cuando hace las cosas sabiendo que están mal, aún se sienten que son unos santos, aún se sienten mejor que los demás. Y en esta carta está aconteciendo lo mismo. Tú que juzgas a los que practican tales cosas mientras tú haces lo mismo. Claramente no lo está diciendo, también tú haces las mismas cosas, pero juzgas a los demás. Supones que escaparás del juicio de Elohim. ¿Por qué? O sea, supones ¿por qué? Porque tienes el conocimiento. Supones ¿por qué? Porque te sientes mejor. Supones ¿por qué? Como en tal caso, porque tú eres de una denominación que es de nombre o de una denominación que conocen. En este caso, de la carta a los romanos, dice, supones tú que escaparás del juicio. ¿Por qué? Porque eres yehudí, porque eres judío. ¿Por qué? Porque tú eres del descendencia de Abraham. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Tú supones que por ser religioso y que juzgas a los que pecan, también tú haciendo lo mismo, vas a escapar de la ira de Elohim. Dice, o es que menosprecias su inmensurable bondad, o sea, o es que menosprecias o te aprovechas de la gran bondad del Todopoderoso, de su tolerancia y su paciencia, ignorando que la bondad de Elohim te guía al arrepentimiento. En pocas palabras, ignoras, tú que juzgas, ignoras que Elohim te está dando tiempo. Tú religioso que criticas, tú religioso que juzgas a los demás, a ti no te ha llegado el juicio. ¿Ignoras tú que estás vivo solamente por ser religioso? No ignores eso. En pocas palabras está diciendo Pablo, así como Elohim te está dando tiempo, tú que también eres pecador, pero eres religioso, te está dando tiempo que te arrepientas. No ignores eso. Sé bondadoso porque dice, está hablando, no menosprecies su sin medida, inmesurable bondad, su tolerancia y su paciencia, ignorando ¿qué? Que Él te está dando chance de que te arrepientas, así como también tú tienes que hacerlo. Dar y enseñar y entender y, si es posible, hablar para que llegue al arrepentimiento antes de que tú ya le hayas dado un juicio. Sigue diciendo, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí por eso siempre voy a hacer énfasis. Está hablando a la persona religiosa. En este caso, ya estamos viendo, pues la carta va enviada a judíos. No vamos a dejar ese contexto. Pero como esta carta, a nosotros no vamos a decir, porque eso era para aquellos. No, señor. No era para aquellos. Sí, su contexto fue exactamente para ellos. Y el arrepentimiento que está aquí, sí fue para ellos. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es que si esta carta la tenemos en la escritura, la vamos a tomar como un ejemplo para nuestras vidas. Y en este caso, vamos a ver de que así como en aquellos tiempos había personas religiosas creyéndose más santos que los que andan en la calle perdidos en sus delitos y pecados, también en aquellos tiempos y en estos tiempos existe y se hace lo mismo. Por eso se aplica también para estos tiempos, porque las personas hacen lo mismo. Muchas de las veces se siente uno con más miedo de acercarse a un religioso que a una persona que no conoce de la palabra. Hay veces hay más temor hablar con un religioso que con una persona que no conoce nada de la religión. Y eso es la verdad. Versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando sobre ti mismo castigo para el día del castigo,
cuando se te revele el juicio de Hashem, el juicio de Yod Hei Vav Hei. Así que, persona religiosa, si tú, que eres pecador, escondidamente probablemente eres pecador, haces lo mismo que hace aquella persona de allá afuera, arrepiéntete, nos está diciendo arrepiéntete. ¿Por qué? Porque tu corazón no arrepentido, dice el texto, la dureza de tu corazón no arrepentido. ¿Qué cosa es lo que hace? Está guardándote ira, se te va acumulando hasta el momento de que llegue el límite. Entonces, después de ese límite, llegará el castigo de Elohim a ti por tu corazón no arrepentido, pero eres ligero para juzgar a los demás. Versículo 6. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. O sea que nadie va a escapar conforme a sus obras. Por más que yo quiera hacerme el santo, si no soy santo, Elohim lo sabe. Entonces, yo recibiré mi castigo de acuerdo según yo haya obrado. Esto también tenemos que entender para la persona que dice, bueno, pero las obras no tienen que ver nada en lo que va de tu salvación. No, tú eres salvo. Pero, ¿qué pasa si pecas? ¿Qué pasa si tú sigues para atrás en lo mismo? Aquí mismo te está diciendo la carta. Nos está diciendo, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, estás acumulado sobre ti mismo el castigo para el día del castigo. No dice salvación para el día de la salvación. Dice el castigo para el día del castigo. Cuando se revele, ¿qué? El justo juicio. El justo juicio. Y todos sabemos que juicio quiere decir algo que tiene que acabar, un golpe donde tiene que acabar todo, un juicio, un veredicto. Entonces, cuando se revele el justo juicio de Hashem, Él recompensará. Escuche, aquellos que dicen, oh no, pero las obras no van a contar. Ah, sí. Entonces, Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Pues no hay que vivir conforme a las obras que nos dice la ley. Aquí hay que rectificar bien la carta a los romanos. Hay que rectificar bien lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Por qué? Porque tenemos que tener buenas obras. Por eso, la persona que ya es salva tiene que tener buenas obras. Dice la Biblia Jerusalén, el cual dará a cada cual según sus obras. En comparación de la versión israelita que dice su juicio. Tendrá el juicio que le caerá. Entonces, en la otra escritura, en la Biblia del oso, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La razón que leo esto es porque para que veamos que todas se refieren a las acciones de la persona. Todos tenemos que tener buenas acciones, buenas obras. Por eso, si la salvación viene por el sacrificio de Yeshua, sí. La salvación viene y eres salvo porque tú recibes, porque tú creíste y recibes el sacrificio de Yeshua. Pero como en la misma carta de Pablo dice, no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar nada más hablando de las cosas. Vamos a empezar a tener las obras. ¿Y cómo vas a aprender a tener las obras? Las obras buenas las aprendes a través de la Torá. Las obras las aprendes a través de los mandamientos. Por eso Yeshua hizo mucho énfasis. Siempre, siempre. Guarda la palabra, guarda mi palabra, guarda la Torá, guarda los mandamientos. Siempre fue muy enfático en que se obedecieran los mandamientos. Pero sí, estos son para aquellos que crean que los mandamientos es la Torá y que esa fue la que se dio como un manual para el pueblo del Todopoderoso. Versículo 7. Dice, vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria. Escuche bien, escuche la carta. En el versículo 6, voy a hacer un poquito de repetición aquí. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por perseverancia en las buenas obras buscan gloria, vida eterna. ¿En qué? En los que tuvieron buenas obras, buenas cosas, hicieron buenas obras aquí en la tierra. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Esa va a ser el regalo para aquellas personas que tuvieron las buenas obras aquí en la tierra. Versículo 8. Vamos a escuchar
lo aposento. Pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Recuerde que hasta este momento estamos hablando de la persona que ella conoce, de la persona que tiene conocimiento, de la persona que juzga, de la persona que critica, de la persona que se siente más santo que los demás por creerse de la mejor religión. Hemos hablado ya de la persona que es religiosa y que no se da cuenta de que está cometiendo los mismos pecados que hace el pecador, el que a eso se dedica. Versículo 9. Habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. Escuche esto. Aquí a la persona que hace lo malo. Ahora, vamos a pensar un poquito. Vamos a detenernos un poquito en este versículo 9 de Romanos 2. Nos dice la Escritura, habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. Ahora, si la persona cree que la Torá ya no existe, si la persona cree que la Torá ya no se debe de obedecer, vamos a suponer de que pues yo ya no creo de que las leyes que se dieron en el monte Sinaí vayan a aplicar a mí porque yo ya creo en Yeshua. Ya voy a decir, pues porque yo ya creo en Yeshua, vivo bajo la gracia y todas estas observancias pues no me pueden aplicar a mí. ¿Por qué? Porque yo no lo acepto, yo ya no pienso que esto rige en mi vida porque creo en Yeshua. En todas las cartas que Pablo nos deja específicamente en las palabras de Juan, en las palabras de Yeshua, siempre nos dijo que nosotros teníamos que obedecer la palabra del Padre. En pocas palabras, los mandamientos. Los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Pues los 10 mandamientos. No matarás, no asesinarás. Todos estos 10 mandamientos. Cuando la carta que estamos mencionando hoy nos está diciendo, sin hacer excepción de persona, sin hacer excepción de persona. Y recuerde, esta carta es carta de Pablo que cree en el Mesías para creyentes que creen en el Mesías. Obviamente también para no creyentes, pero específicamente es para aquellos que conocen y que creen en Yeshua, porque de lo contrario, ¿cómo recibirían una carta de alguien que ellos creían, de acuerdo a los religiosos, que era una persona que seguía a un idólatra o a un falso Mesías? Pues no la iban a recibir. Entonces, Pablo dice, todos aquellos que conocen, que juzgan, van a recibir a su tiempo el justo juicio del Todopoderoso. Y entonces, en la misma carta, en el versículo 9, escuche bien lo que dice. Habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. Toda persona que hace lo malo. Para que yo pueda identificar qué cosa es lo malo. Lo malo, hablando religiosamente, es infracción a los 10 mandamientos. Es infracción a los 10 mandamientos. Y eso mismo nos enseña a nosotros la misma escritura, la misma Torah, o el Brit Hadashah.
en donde nos enseña a nosotros, para que nosotros sepamos qué cosa es lo malo en el contexto religioso. Vamos a ver qué cosa es lo que es bueno y qué cosa es lo que es ser malo. Para eso tenemos que contestarlo con la propia escritura, no con mis palabras. Yo puedo decir lo que quiera, pero si no lo pego a la escritura no tiene validez. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 hacia adelante, hacia el 18. Vamos a ver qué cosa es hacer lo malo, para regresar otra vez a la carta de los Romanos y entender. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué? Pues porque permanecemos ya en Yeshua. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué cosa es pecado? Principio, infracción de la ley, infracción de la Torá. Vamos a seguir leyendo. Hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo. Vamos a seguir diciendo, vamos a pegándonos a la carta a los Romanos, poniéndole algo en lo que se apoye, o otra palabra más que nos apoye los versículos que estamos leyendo. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como quien Él, Yeshua. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Otra vez, vamos para atrás otra vez. ¿Qué cosa es pecado? ¿Qué hace lo malo? Infracción a la ley. ¿Y qué es la ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos del Todopoderoso, explicados en 603 explicaciones. Entonces, para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del enemigo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos de Hasatán. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Elohim, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Ok, aquí ya estamos hablando, y nos lleva otra vez a la misma partecita, hacer lo malo, los que practican lo malo. Ya aquí nos abrió otro poquito más el entendimiento en clarificarnos qué cosa es ser malo. Dice, no como Caín, que era del maligno, o sea, era del malo. La persona que peca, pues hace mal. Aquí dice, ya pecó, hizo mal. Pues el mal es obedecer las obras de Hasatán, que Yeshua HaMashiach lo reprenda. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya aquí ya nos está diciendo ya sus obras, o sea, ya cometió pecado porque mató. Y la Torah dice, no matarás. Ahora regresamos otra vez a la carta a los Romanos. Habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. Bueno, ya lo clarificamos entonces con la escritura. Ya primera de Juan 3, 4 al 18 nos clarificó qué cosa es ser malo. Quebrantar la ley. Al principio, pecado, pecar, y el contexto va en el mismo. Dice pecado, y nos dio un ejemplo, como obrar mal, como no obedecer a Elohim, como matar a otra persona en caso de Caín. Esos eran personas malas y obraron mal. Entonces, y aquí dice, sobre toda persona que hace lo malo, pecado es, hacer lo malo es infringir la ley. Y vamos a ver lo que nos sigue diciendo más adelantito, que es a lo que más quiero llegar. La persona que cree en Yeshua, la persona que cree en el Mesías, que no es judío, que no es israelita, que no tiene sangre israelita, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Y obviamente ni quiere tampoco, porque dice, yo no soy judío para obedecer la Torá, yo no soy israelita para obedecer la ley de Dios. Bueno, léase Romanos 2, versículo 9. Nos dice, ¿para quiénes vendrá la tribulación y la angustia? Dice, el Yahudita primero. ¿Quién? Aquellos que se les dio la Torah primero. Los que ya nacieron en un contexto hebreo. Y no hebreo religioso, hebreo de Torah, hebreo que conozca la Torah. Una persona que conozca la Torah.
por aquellos viene el juicio primero. Pero ¿a poco dice nada más para los judíos? No. En Romanos 2:9, de acuerdo a la versión israelita nazareano, dice, y también al griego. Entonces, cuando nos dice también al griego, nos está diciendo, ya he explicado al principio qué significa el griego. El griego representa la gentilidad, a los gentiles, aquellos que no tienen un Elohim, aquellos que no son parte del pueblo de Elohim, aquellos que no eran judíos como tal. Está diciendo al Yehudí y también al griego, o sea, también a los gentiles. Vamos a leer de otras versiones para que no vayan a entender que yo estoy trayendo, conviértase a lo que yo me estoy convirtiendo, que deberían de hacer, convertirse a Elohim uno, y has ungido a quien el Padre ungió a su Hijo, convertirse al Padre y aceptar a su Hijo. Vamos a leer primeramente de la Reina Valera, porque es la tradicional que todos, para ver si nos dice lo mismo. Así no tienen excusa aquellos que no creen que también les aplican las mismas leyes. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Aún más específico aquellas personas. Hermano, vamos a entender y a leer la escritura en su propio contexto. Y no sigamos rechazando la ley del Todopoderoso. Versículo 9, escuche bien, hermanos, que leen la Reina Valera de 1960. Ya expliqué qué cosa es hacer de malo. ¿Qué cosa es hacer lo malo? Transgredir la ley. Transgredir la ley. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, todo aquí más claro todavía. Abarca todo. Ser humano es todo aquel que es hecho imagen y semejanza del Todopoderoso. Sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también a quién, a los gentiles y también al griego. Así que vamos a tener que buscar otro tipo de excusa en este caso de no querer obedecer al Todopoderoso, o vamos a tener que aquellos religiosos que creen que la Torah son solamente para ellos, entender también estas palabras, que también les corresponde a la gentilidad, o aquellos que se denominan gentiles, que está muy mal dicho que ellos se denominen gentiles, porque la palabra gentil con la misma escritura se explica. Yo lo he explicado anteriormente, que son aquellas personas que siguen ídolos mudos, que son llevados como los ídolos mudos, y no tienen un conocimiento. Usted ya tiene un conocimiento, usted ya conoce qué es la ley, usted ya conoce qué es salvación, usted ya sabe qué cosa es lo que tiene que hacer después de su salvación, es obrar según lo que hemos leído ya en la primera de Juan capítulo 3 versículo 4 al 18, y lo que nos está enseñando hoy la carta a los romanos. Por eso sentí en mi corazón ministrar toda esta carta para que nosotros vayamos entendiendo lo que corresponde a cada quien, sin darle una mala interpretación. Entonces, ya entendiendo estos pasos, vamos a entrar otra vez hacia atrás. Aquí se estaba juzgando al gentil, se estaba juzgando al pecador, y lo estaba juzgando otro que era religioso y que también pecaba, y que también cometía lo mismo, pensando que él iba a escapar por ser, entre comillas, una persona santa, religiosa, pensando que está bien con Elohim. Pero Pablo dice, cualquiera tú que seas, quien quiera que tú seas, solamente identifícate quién eres tú. Y me imagino que ya con lo que hemos explicado te vas a identificar perfectamente, si es que a ti te pertenece. Romanos 2, versículo 10. En cambio, habrá gloria, honra y shalom. Habrá paz para todo el que hace el bien, para el yehudita primero, otra vez, para el yehudí primero, ¿por qué? Porque ellos ya crecieron en ese conocimiento, y también para el gentil, también para el griego. Así que esto aplica de igual manera en la Reina Valera, que dice para todo ser humano. Versículo 11, pues no hay distinción de personas delante de Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos la misma responsabilidad. Por más de que no se quiera aceptar en algunas ramas, en algunas sectas, por decir así, en algunas denominaciones, con todo respeto, no quieren identificarse, pues ustedes mismos se están rechazando, ustedes mismos están haciendo un lado, ustedes mismos rechazan la ley de Elohim. Entonces, ¿quién es tu Elohim?
Si yo tengo un Dios, voy a vivir bajo sus normas, bajo sus reglas, porque Él es mi todo. Él es mi todo a quien yo tengo que obedecer. Y lo que Él me diga tengo que hacer. Entonces, por lo tanto, en conclusiones tengo que obedecerle. Entonces, no decir, esto no me conviene porque pues yo no nací donde está Israel, porque esto no me conviene, porque yo no soy de ellos, pues entonces no es mi Dios. Entonces no es mi Elohim. Yo mismo lo estoy negando con mis propias palabras y mis hechos. Yeshua dice ser imitador de mí. Entonces la excusa de la gente podrá decir, pero es que él era judío. Bueno, ¿qué dijo Pablo? Pablo le dice a los gentiles, ser imitadores de mí como yo lo soy del Mesías. ¿Qué contradicción hay ahí? ¿A quién le decía? A los gentiles. ¿Qué hacía Pablo? Guardaba los mandamientos del Todopoderoso. ¿Qué hacía Yeshua? Guardaba los mandamientos del Todopoderoso. No hay otra forma de entender. Por más que le queramos buscar, no hay forma de excusarnos. Versículo 12. Todos los que pecaron sin la Torá. Ahora aquí ya va para aquellos que no conocen la Torá, no conocen la ley. No aquellos que la rechazan. No se está hablando. Vamos a entender esto, que no es esta palabra que estamos leyendo. No es para las personas que conocen la Torá. Porque dice, para los que han vivido o viven sin ley. Para los que viven sin ley, es aquella persona que no conoce las leyes del Todopoderoso. No las conocen. Por eso ellos llevan en sus propios corazones la ley que el Eterno les puso, de acuerdo a la misma carta a los romanos. En este caso, todos los que pecaron sin tener la Torá, sin intervención de la Torá, o sea, no se va a necesitar de que cuando yo llegue al juicio me vayan a juzgar por el libro, me vayan a juzgar por la Torá. No. Porque si yo me hubiese criado sin ley, pues sin la intervención de la Torá también hubiese perecido. Y fíjese bien lo que dice. Todos los que pecaron sin tener Torá, ten cuidado hermano, tú que la rechazas. Todos los que pecaron sin tener la Torá, sin intervención de la Torá, también perecerán. Aquí no dice van a ser juzgados, dice perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la Torá, por la Torá, en cambio, van a ser juzgados. Van a ser juzgados por la misma Torá. Pero, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema con la persona religiosa? Y lo voy a decir detenidamente. ¿Cuál es el gran problema de la persona religiosa que cree que la Torá no me aplica a mí? Aquí en este texto nos está diciendo la persona que no conoce. Los que pecaron sin quiere decir que nunca la tuvieron, murieron, nunca tuvieron un conocimiento, pero hicieron lo malo. Sin la intervención de la Torá van a perecer, porque ya hicieron lo malo como quieran. Y todos los que pecaron teniendo la Torá por la Torá serán juzgados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aún peor que todo esto. Es aquellos que la rechazan. Es aquellos que conocen, pero no la quieren aceptar. Entonces, vamos a ver un pasaje bíblico que aún habla más fuerte para aquellas personas que no quieren aceptar la Torá, porque dicen, ya no existe. La carta de las sabidurías de el rey Salomón. En este caso nos vamos a dirigir a la carta de los proverbios, de los dichos.
La carta de los Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Escuche bien usted que rechaza. No que dice no la conozco. No que dice sí la conozco, pero solamente hago lo que me conviene. Sino aquellos que la rechazan como tal. No dice Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Dice, al que aparta su oído para no oír la ley, así dice como tal. El que aparta su oído para no oír la ley, para no oír la Torah, su oración también es abominable. Su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Esto es aquellos que dicen, las fiestas de los himnos son para mí, yo no quiero observar eso. Aquellos que dicen, no, la ley de Dios me castiga, me lleva en esclavo a la muerte, la ley de Dios es un yugo grande, que quién sabe qué cosa, y tapa el oído, no acepto. Léase Proverbios, queridos hermanos, léase Proverbios, queridos amigos, más bien porque hermano es aquel que obedece la voluntad del Padre, y aquel que no la obedece, pues puede ser un amigo, un conocido. Proverbios 28, 9, y se va a encontrar una gran sorpresa. Versículo 13, porque los que solo oyen la Torah, escuchen esto, recuerde, queridos hermanos, esta carta va enviada a los judíos que estaban en Roma, pero como también ya hemos leído su contexto, está también para los gentiles, para los griegos, no dice la escritura. Hay que poner atención muy bien en estas cosas que dejamos pasar por alto por cuestión de religiosidad y de falsa enseñanza y de mala doctrina. Porque los que solo oyen la Torah no son justos delante de Elohim. Aquellos que dicen cuando oímos la Torah, bonito, 10 mandamientos, pero eso no me explica, también son para los judíos. No estamos siendo justos, por más que nos creamos santos, religiosos, no nos estamos siendo justos. Pero en cambio, los que cumplen la Torah son los que serán, ¿qué? Justificados. Entonces, cuando dicen, no, pero es que no te va a justificar Elohim por la ley, lee la carta a los romanos. Ahora, no te va a salvar, no dice que es para salvación. De hecho, nunca se dijo que los mandamientos eran para salvación. Dijo, para que haciendo estos mandamientos, por ellos vivirás. Así dice. Por ellos vivirás. ¿Y cómo vas a vivir? Piadosamente, justamente, vas a vivir haciendo los mandamientos del Todopoderoso. Y el Poderoso pues va a mirar que tú lo amas porque tú lo estás obedeciendo. Tú estás obedeciendo, haciendo las cosas que Él dice, y que al final que dice, va a haber una gran recompensa. Ese texto en sí no dice salvo como tal, pero dice y vida larga a todos aquellos que guardan los mandamientos, para que haciendo estos mandamientos vivas y obtengas larga vida. Romanos 2:14. Cuando los gentiles que no tienen la Torah, aquellos que no tienen la Torah, practican espontáneamente lo que requiere la Torah. Ellos que no tienen la Torah son una Torah para sí mismos. Con eso muestran el contenido de la Torah escrita en sus corazones. Por eso su conciencia les da testimonio y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Entonces, ¿cómo se defiende y cómo es que ellos tienen la Torah? ¿Quién está diciendo la Torah? La ley. Quiere decir que el impío, por más impío que sea, por más fuera de conocimiento que tenga, sabe que matar es malo, porque su propio corazón, dentro de su ser tiembla cuando comete una transgresión de este grado. Cuando el gentil roba, también sabe que hizo algo malo porque lo agarró sin permiso y huye para que no lo capturen. Y lo castigan porque saben que es malo. ¿Y cómo se sabe eso? Porque esa es la ley, la Torah, está escrita en el corazón, aún del que es gentil. Y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Mi misma conciencia de la persona que no cree, pues dice, yo hice algo malo, yo le robé a fulano, no debería de ser eso, porque está en nuestro ser. Hacer el mal además, y sabemos que lo estamos haciendo mal,
Está en nuestro ser y nos reprende a nosotros mismos. Nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Lo voy a decir por experiencia, porque yo me crié sin Torah y sin nada de eso. Y nunca me gustó andar haciendo cosas como de ese tipo. Hacía cosas pecando en Elohim en diferente manera. Pero cuando se hace el mal, el mismo cuerpo, el interior de uno tiembla. El interior de uno entiende que uno cometió algo malo, aunque no entiende la gravedad o de dónde o por qué. Los que conocemos la Torah sabemos ya el por qué, pero no se entiende el por qué me siento así. Es porque la misma Torah está en el gentil también. Y sabe que hacer mal es algo que está en contra de su propio ser. Está en contra de sus propios, de su propia vivencia, de su propio razonamiento. Versículo 16. Así será el día en que, conforme a mi buena nueva, Elohim juzgue los secretos de los hombres por medio de Mashiach Yeshua. ¿O a poco dice del judío? No. Dice por medio del Mashiach. Entonces, si tú, querido hermano, que crees en el Mashiach, ¿a quién crees que le aplica este texto? No a los que lo creen en el Mashiach, a los que creen en el Mashiach. El día en que, conforme a mi buena obra, Elohim juzgue los secretos de los hombres por medio de Mashiach Yeshua, por medio de lo que tú conoces, Jesús el Cristo. Y si tú crees en Él, todo esto te ha aplicado de igual manera también a ti. Mira, tú llevas el título de judío, te apoyas en la Torah y te sientes orgulloso de Hashem, hablando a los que conocen la Torah. Tú conoces su voluntad y sabes discernir lo mejor. Nosotros, pues, leyendo la Torah, leyendo la ley del Todopoderoso, sabemos nosotros, pues, discernir lo que dice la Torah. Lo que dice la Torah. ¿Ok? Sabemos discernir. La Torah dice, no hables de tu prójimo porque es malo. No hagas mal a tu prójimo porque es malo. Entonces, nos apoyamos, nos sentimos orgullosos de Hashem, del Todopoderoso, porque Él nos dio ese conocimiento a través de la Torah. Ahora, por eso Pablo habla con estas palabras. Tú conoces su voluntad, conocemos la voluntad del Padre. Su voluntad es que nosotros hagamos buenas obras, que cumplamos sus mandamientos, que demos nosotros ejemplo, que seamos luz a las naciones, que enseñemos a aquellos que quieran aprender, porque aquí pues a nadie se le obliga, que quiera aprender la Torah, que quieran aprender la voluntad del Todopoderoso. Tú conoces su voluntad y sabes discernir lo mejor, porque estás instruido en la Torah. Estás instruido con la Torah. Pero aquí, para la persona religiosa de la religión tradicional, piensan que ser instruido por la Torah es estar bajo maldición. Es lo más ilógico que se puede entender en estas cartas. Tú estás convencido de que eres un guía de los ciegos. ¿Por qué Pablo habla de estas cosas? Porque la persona que cree, que conoce la Torah, que cree la Torah, pero, como está escrito en el principio, que peca, piensa que él es una guianza para los ciegos. Piensa que por conocer, pero pecador, puede ser guía de los ciegos. Dice, tú conoces su voluntad y sabes discernirlo mejor porque estás instruido por la Torah. Tú estás convencido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esto lo entiende cada yehudí o cada persona que conoce la Torah. Más que nada el yehudí se aplica más esto porque el Eterno al momento que escogió nuestro pueblo de Israel fue para que fuera una luz a las naciones y un ejemplo. Sigue diciendo, instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes en la Torah la completa expresión del conocimiento y la verdad. ¿En dónde? En la ley, en la Torah. ¿Por qué entonces nosotros respetamos la ley y creemos que tenemos que ser guiados por la ley? Porque la ley dice, porque tienes en la Torah la completa expresión del conocimiento y la verdad.
Pero la persona que rechaza la Torah no tiene el pleno conocimiento de la expresión de la verdad, porque la rechaza, porque no la quiere. Entonces, Pablo aquí nos está especificando de que nosotros que la conocemos, tenemos que ser tal y cual para cuál fue el objetivo de la Torah y del Hashem darnos a nosotros la Torah. Pero la persona aquella que no conoce, no quiere y la rechaza, pues no va a llegar a ese pleno conocimiento de la verdad porque rechaza la Torah. Ya hemos visto nosotros en 1 Juan 3:4 que no puede ser justo. Ya hemos leído también nosotros en Proverbios 28, versículo 9, que si no quieres la Torah, si no la tienes, si tapas tus oídos para no escucharla, tu oración viene a ser abominación para el Todopoderoso. Sigue diciendo, bueno, pues tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, yo que enseño al otro que dice, que le digo yo, pues no mates, es porque yo ya sé, yo ya conozco, y yo ya no practico eso, porque yo sé que es malo, que es pecado, en contra del Todopoderoso. Por eso yo no mato. Y enseño también a que matar es malo. Un ejemplo. Bueno, pues tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? ¿Ok? Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la Torah, deshonras a Elohim con la infracción de la Torah. Porque como está escrito, el nombre de Elohim se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Porque la circuncisión te sirve de algo en verdad si cumples la Torah. ¿Ok? Aquí es donde está el gran problema con que hubo en aquellos tiempos con nuestros hermanos yehudí, de que se jactaban en ser descendientes de Abraham, en estar circuncidados. Juan 8, versículo 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Esta carta, si nosotros sabemos las palabras de decir esclavos, está hablando en esclavitud, esclavo de la ley del pecado, que es lo que vamos a leer más adelante en la carta a los romanos. Un adelantito nada más para que vayamos entendiendo la carta a los romanos en vez de darle una mala interpretación. Entonces, dice, porque la circuncisión te sirve de algo en verdad si cumples la Torah. Porque hay muchas personas que son circuncidados por cuestiones de salud. Eso no quiere decir que eres del pueblo de Elohim. Eso no quiere decir que tú eres un guardador de la Torah. Hay personas que son circuncidados religiosos por tradición. Pero la religión y la circuncisión, pero si desobedeces la Torah, no te va a llevar a ningún lado. No te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque rechazas la Torah. Así que la circuncisión te cumple, te vale. Solamente si cumples la Torah. Si cumples la Torah, bien puesta tiene la circuncisión. Y si no, dice, pero si violas la Torah, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Por qué? Porque circuncisión es un pacto que se hace en el momento que Abraham decidió seguir al Todopoderoso. No en el momento, pero después que decidió escuchar todas las palabras del Todopoderoso, y como una señal era entre Abraham y Elohim el pacto de la circuncisión. Y en el pacto de la circuncisión, pues ya representaba allí del pueblo, los descendientes de Abraham que llevan esa circuncisión en el 8º día. Entonces, no porque yo tenga la circuncisión, cuando se me circuncidó como pueblo y violo la Torah, quiere decir que estoy honrando al Padre simplemente por la circuncisión de Abraham. Porque yo puedo tener la circuncisión de Abraham, pero si violo la Torah, es como si no la tuviera. Dice, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y voy a tomar en cuenta como aquellos que no conocen la Torah. Es más, como los que rechazaron la Torah. Porque no vivimos conforme a los mandamientos. Romanos 2:26. Por otro lado, si el incircunciso, o sea, la persona, lo que se conoce como gentil, cumple los justos preceptos de la Torah, su incircuncisión se le considera como circuncisión. Ahora,
Esto obviamente, como cuando la leemos, vemos un poquito de contradicción, porque la carta a los romanos nos está diciendo que tenemos que obedecer la Torá. Y la Torá, pues, nos está diciendo que tenemos que circuncidarnos. Entonces, aquí dice que el incircunciso, si habla que guarda todos los preceptos de la Torá, todos los mandamientos de la Torá, pues quiere decir, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, es que a un punto llegará a la circuncisión. ¿Por qué? Porque entre más la persona conozca de Elohim, guarda sus mandamientos, entiende la voluntad del Padre, como ya hemos leído anteriormente, entiende todos los procesos que tienen que llevar y todas las cosas que tienen que ir con el pueblo de Elohim, llegará a un punto en el que diga, pues estoy listo, estoy preparado para la circuncisión. Pero si esa persona muere antes de ser circuncidado, pero en lo que cabe guardó todo correctamente, mejor que un yehudí o mejor que un circunciso, pues su incircuncisión le viene a caer a él como circuncisión, como justo. ¿Por qué? Porque en todo lo que cupo obedeció al Todopoderoso al pie de la letra. Romanos 2:27. Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torá, te juzgará a ti. Por eso decimos, si guarda completamente la Torá, quiere decir que llega a un punto en que se circuncidó. Pero dice, esa persona juzgará a aquel que se circuncidó pensando que por la circuncisión iba a ser justificado. ¿Por qué? Porque sigue diciendo que con el código escrito y en la circuncisión violas la Torah. O sea, vuelvo a repetir para que se entienda. Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torah, te juzgará a ti, que con el código escrito y con la circuncisión violas la Torah. Porque el yehudita no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, yehudita es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no literal. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, ¿qué es lo más importante para el Todopoderoso? No que estés circuncidado, pero violas la Torah, eso no sirve. Pero si circuncidas tu corazón y vives conforme a los mandamientos del Todopoderoso, podrás obedecer todo lo demás que es de la Torah. Y en eso entonces dice, la alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. O sea, vas a ser exaltado. Vas a ser, o sea, Elohim te favorecerá. ¿Por qué? Porque en su misma palabra dice, habrá bendición en todos aquellos que guarden su Torah, que guarden los mandamientos. Vendrá bendición, ahí están todas las bendiciones, para que nosotros sepamos que sí, el Eterno bendice a aquellos que obedecen su palabra. Bueno, en conclusión todo esto, la persona que juzga tiene que vivir conforme a la Torah. ¿Por qué? Porque si yo juzgo al que adora imágenes, es porque yo no adoro imágenes. Puedo juzgar, puedo reprenderle, eso es malo. Aquella persona que roba, ¿cómo lo voy a juzgar si yo también robo? No se puede. El juicio empieza por la casa, nos está diciendo la carta a los romanos. Tengo que ver completamente mi interior, la circuncisión de mi corazón, que yo no cometa tal cosa. ¿Por qué? Porque si yo me tapo el ojo y juzgo a mi hermano, pero tapándome el otro para que no se vea lo que yo soy, no puedo engañar al Todopoderoso. Él puede ver mi corazón, Él puede ver mi casa, Él puede ver lo que yo hago donde nadie me ve. Y todo eso que yo hago, estoy guardando, recautando, almacenando ira para el momento del castigo. Así que, antes de juzgar, juzguémonos a nosotros mismos. Antes de criticar, critiquemos a nosotros mismos. Antes de apuntar el dedo a otro, tiene que estar primeramente frente a nosotros, apuntándonos a nosotros, para ver si verdaderamente estamos cumpliendo los mandamientos y después poder reprender a nuestro hermano. Este pasaje, queridos hermanos, hemos completado el capítulo 2. He hablado acerca de el mal juzgado del religioso.
los mandamientos que abarcan para todo ser humano, para el judío y también para el griego, para los que conocen la Torá y también aquellos que se están convirtiendo, aquellos que no conocen pero se están convirtiendo, les aplica de igual manera. Así que ya he explicado todo este versículo, pues todo este capítulo, vamos a quedar pendientes para seguir con el capítulo 3 en el siguiente Shabbat. Así que, queridos hermanos, cualquier pregunta, escríbanla. Yo no chequeo mucho mi página, mi esposa estará viendo, estará monitoreando después. Sabemos que muchas personas lo hacen, que se meten después de las prédicas de Shabbat. Usualmente después se puede ver muchos views, muchos personas que están siguiendo la página. Vaya usted a leer todo lo que, a escuchar lo que se ha hablado. Si hay alguna pregunta, puede ponerla ahí en el chat de peticiones. De igual manera irá al correo electrónico y se contestará según sea su duda, según sea lo que usted no haya entendido. Así que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, amigos, escuchantes y oyentes. Shabbat Shalom. Nos vemos en el siguiente Shabbat. Shalom.